continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos a mitad de la semana productiva y cada vez más, por supuesto, dejando atrás el quinto mes del año. Fíjense que parecía que las negociaciones por la búsqueda de entendimientos para lograr consolidar, concretar, para lograr construir una nueva ley de emergencia, parecía que estaba avanzando la cosa. Pero de repente, ¿verdad? En algunos pasajes, algunos puntos que parecieran triviales, pues se ha detenido, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué nombre le ponen a la ley? ¿Vea? Eso fue una cosa de discusión. Y de ahí otros artículos, ¿verdad? Que también no han permitido que se avance. Se tenía expectativas de que ayer se aprobara esta ley, que se convocara a plenaria y que se aprobara, y no se logró hasta altas horas de la noche. Estuvieron todavía autoridades de gobierno y asamblea legislativa. Bueno, quizás, digo yo, que si no avanza la cosa va a llegar el presidente, quizás en el informe, en medio del informe del presidente, sesión especial para el informe anual del presidente y después la sesión plenaria para poder aprobar la nueva ley de emergencia. Pero lo que les quiero plantear y lo que lo vamos a discutir desde el ámbito jurídico, por supuesto, porque tiene un gran componente jurídico, es el tema de lo que se ha cuestionado, ¿verdad? Que no se va a abrir la economía ya a partir del 6. Y el presidente de la República, allá en el Hospital Rosales, daba una conferencia de prensa y ahí establecía, la economía no se va a abrir hasta que se apruebe una ley de emergencia que nos permita poder hacer una cuarentena de 15 días estricta. Entonces, si la aprueban hoy, decía que era ayer, bueno, vamos a abrir la economía el día 10. Y ahí han comenzado una serie de cosas que no tiene palabra el presidente, que no se ha cumplido y una serie de cosas, ¿verdad? Y parece ser que el condicionante de los diputados, por lo menos de oposición, de Arena, es que se determine ya en qué momento y ordenadamente se va a abrir la economía. Bueno, tenemos que hablar de los retornados también, ¿verdad? Que es otra resolución constitucional de la Sala de lo Constitucional que ordenaba que vuelvan los que están atrapados en otros países y que son connacionales que están regresando de a poco. Y también tenemos que analizar, ¿verdad?, todo este tema de crisis, confrontación en el que está el país enfrente de una pandemia como es el COVID-19, el coronavirus. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, gracias, 6:38. Les decía que nos quedemos, vamos a tratar de hacer un análisis lo más objetivo posible. Digo tratar porque evidentemente cualquier cosa que uno dice en este hermoso país, usted ya es del frente, va. Usted ya es de Nuevas Ideas, usted ya es de Arena, va. Usted es arenero, usted es frentudo, le dicen. Usted es del estito, le dicen.
O sea, yo lo que siento es que cómo se ha podido, ¿verdad? Qué trabajo más fino, ¿verdad? El que han hecho los partidos políticos, que han trasladado ese pleito hasta la ciudadanía, ¿va? Porque fíjese que no solo están confrontados gobierno y los partidos políticos en la asamblea, no, también la gente. Unos acusan a otros y otros acusan a otros. Y en las redes usted ve también un hervidero a veces de estupideces, ¿va? De descalificaciones, de insultos, de puteadas, cosas así como esas ve usted en las redes sociales. Cuando las redes sociales deberían de servir para construir país. Para debatir si se quiere, pero debatir con altura, pues. Debatir combatiendo ideas con ideas, no. Insultando a la gente, pues no se puede, ¿verdad? Pero bueno, cada quien es responsable de lo que dice y como lo dice, así es correcto. Licenciado Jaime Ramírez Ortega, abogado en el ejercicio libre de la profesión, catedrático, articulista, está con nosotros esta mañana, de los jóvenes abogados, ¿verdad?, que ha parido esta tierra. Definitivamente. Muchísimas gracias por tu invitación y un saludo muy cordial aquí a Ulises del Dios Guzmán, un buen amigo que está también construyendo patria. Yo creo que lo importante es eso. La democracia se basa justamente en la pluralidad de ideas, y cuando aprendemos a respetar todos los salvadoreños, que podemos coexistir con diferencias de diferentes corrientes de pensamiento, creo que eso es lo que va a permitir que el país avance, porque es importante que tú me digas algo, pero con una idea, con un contraargumento. Pero si a partir de una idea que yo te doy me ofendes, me calumnias y no solo eso, me mandas a amenazar, yo creo que es bien difícil en un país vivir de esta manera. Entonces llegas al punto de una dictadura casi, ¿verdad? Sí. Así que es un placer estar contigo y un saludo muy cordial a todos los amigos que nos ven, tanto dentro de El Salvador como fuera de El Salvador. El doctor Ulises del Dios Guzmán está también aquí con nosotros esta mañana para poder ayudarnos también, ilustrarnos con sus opiniones. Muchas gracias, Josué, es un gran gustazo, un gran gusto estar con Gracias. Distinguido amigo, colega, Gracias. jurista, de los pocos abogados a quienes yo puedo llamar jurista. Muchas gracias. Porque por lo general somos solamente abogados. Y estos que quizás ni abogados, más bien autorizados por la Corte, Sí, por la Corte, sí. Sí. para el ejercicio de la abogacía. Y algunos con títulos complicados, como Ahí aquel que está siendo ahí procesado. está todavía peor el asunto. Hablar en este momento en que en realidad algunos dicen no es momento de hablar, ni menos aún de criticar, sino que de construir, es decir, sumarse a la ruta, al rebaño, a cómo va la mayoría y hacerse un número más. Porque hay otros que no quieren hablar porque las ofensas, los insultos, las amenazas, pero yo soy de los convencidos en que precisamente hoy es el momento de hablar. Claro. No después que pasen las desgracias, sino que antes que las desgracias pasen, que en este caso en particular la desgracia ya nos está arrastrando. Así es que es un gran gusto de estar aquí y tener la oportunidad de hablar en medio de la tormenta de la desgracia. Sí, miren, no todo es malo, ¿verdad? En el país también tenemos que ser poco optimistas. Ojalá, digo, que los políticos se pongan de acuerdo y entiendan que lo que debe de existir en esta sociedad es un gran componente de madurez política, de buscar puntos en común, aún en la discordia, ¿verdad? Y construir patria haciendo acuerdos, concertando y dialogando. Lo que no ha tenido el país en los últimos 2 meses es eso, es solo confrontación, solo reclamos, solo pleito. Parecen de verdad novios, ¿verdad? No, yo aquí no voy, tú vení aquí, no, yo no voy. Entonces, cosas como esas, y frente a la población, pues no es posible que exista ese escenario. Pero no todo es malo, no todo es malo. Primero Dios, que se
comience ya a tener una tendencia a que la cifra de los recuperados supere a la cifra de los contagiados, y si eso, según los expertos, se mantiene, probablemente vayamos encontrando ya el descenso de la enfermedad, como ha ocurrido, por supuesto, en las últimas horas, que por tercer día los recuperados COVID-19 vuelven a superar a los contagiados por tercer día consecutivo. Qué esperanzador sería esto. Digo, créanme que Dios, nuestro Señor, ha tenido misericordia con nosotros. Nos pudo haber ido peor. Gracias a Dios que todos los sectores reconocen, no solo lo digo yo, gracias a Dios que El Salvador y sus autoridades tomaron en un primer momento buenas decisiones, cerrando el aeropuerto, no permitiendo el ingreso a determinados ciudadanos de determinadas nacionalidades, para evitar, por supuesto, esa propagación, ese contagio, para cortar esa cadena de contagio, cerrar las fronteras y cosas como esas que todos reconocen en un primer momento se hicieron de manera acertada. Ya después, con la pandemia, pues es que ha venido el tema de la poca responsabilidad de ponerse de acuerdo para poder llegar a construir leyes que le permitan darle herramientas a todo el país, porque estas herramientas son para todo el país. No es una herramienta para el gobierno, no es una herramienta para todo el país, y que de esa manera se enfrente la pandemia como lo han hecho muchos países. Entonces, créanme que son noticias alentadoras. Hay una nueva víctima de coronavirus, mientras que los pacientes graves han incrementado en esta semana a 92. Y eso un poco lo preocupa. Aunque no se establece una tendencia por tercer día, todavía no se puede hablar de una tendencia, todavía. Pero los expertos han dicho, como el doctor Oscar Picardo, ¿verdad?, que si se mantiene esa situación, ¿verdad?, lo que sí es cierto, por tercer día los casos recuperados de coronavirus han superado los contagios diarios que el gobierno localiza a través de las pruebas, ¿verdad? El día de ayer el gobierno reportó 67 personas detectadas con la enfermedad, mientras que los recuperados fueron 86. Que tengamos 3 días con más curados que nuevos contagios confirmados no establece una tendencia clara aún, pero necesitamos un poquito de esperanza y cae un rayito de luz en medio de la tormenta, es lo que escribió el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter. Si esa tendencia se mantiene, podemos ir pensando en que hemos encontrado ya el descenso de la enfermedad. Que la población se ha cuidado, mayormente creo que la población se ha cuidado y se está cuidando. Créanme que, porque algunas personas me hacían reclamar, míreme, usted cuando lleva 2 ahí, usted no tiene la mascarilla, me dijo. Ah, puchica, si yo sé con quién me la quito, pues. Vea. ¿Sí me entiende? Claro. Hay que saber, pues, o sea, el licenciado o el encerrado pasa. Se baña 3 veces al día. Se baña 3 veces al día, ¿verdad? Entonces sí. Y con alcohol. No, pero además si ustedes ven, tratamos de tener ese distanciamiento, ¿verdad? Que nos permita poder tener la certeza que... y no hay que bajarse el alcohol, ¿verdad? Ayer yo estaba en una tienda en la que usted entra, Ulises y Jaime, usted entra a esa tienda porque supuestamente venden todo a dólar, ¿verdad? Pero usted termina gastando 100 pesos ahí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces, no vaya a esa tienda, por favor, ¿verdad? Entonces, bueno, es que las canvas son bonitas para pintar, ¿verdad? Pero bueno, miren, antes de decirles que ya estamos en la transmisión en Facebook Live, en la página Noticieros TVM, Televisión Migueleña, y vamos a abrir temprano el teléfono, al 22632608, ¿verdad? Teléfono en el estudio. Bueno, miren, es difícil en medio de una crisis como lo que es esta crisis mundial, entender que exista un pleito, porque no se le puede denominar de otra manera. Este es un pleito con un alto componente, creería yo, de orgullo. Muy bien. Y falta de responsabilidad y conciencia de que hay que construir patria, y cuando dialogás con tu adversario, aunque sea tu adversario, construís patria, ¿verdad? Como dice el señor Dagoberto Gutiérrez, nadie negocia con débiles, ¿verdad?
porque tanto la asamblea como el gobierno se consideran fuertes, ¿verdad? Y chocan. Y yo no voy a hacer lo que tú me decís, no voy a hacer, y yo tampoco voy a hacer lo que tú me decís. Y en ese escenario está la población, ¿verdad? La población salvadoreña que, bueno, imaginen que ni esto se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y sale un decreto, sale el otro decreto, que este decreto ya no, reviven otro decreto, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, y entonces, ¿cómo estamos? Y entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién tiene la razón, verdad? Lo único que sí hay que decir, seguimos en cuarentena, ¿verdad? Porque la Sala de lo Constitucional, utilizando el término reviviscencia, revivió una ley, la resucitó una ley que ya había terminado su periodo para el cual fue aprobada, ¿verdad? Pero así estamos, porque ciertamente ha faltado mucha madurez, mucha concertación, mucho compromiso y responsabilidad. Yo pregunto, Jaime, ahora en este escenario en el que se encuentran ya las autoridades obligadas a dialogar porque una resolución judicial así lo mandata, tenemos esa esperanza de que se pongan de acuerdo para poder construir ese diálogo que permita bajar un poco a tu orgullo, ¿verdad? Y pensar más en el país. Bueno, muchas gracias, Natán. Bueno, yo creo que como país necesitamos aliento, necesitamos esperanza, necesitamos unidad, no incertidumbre ni terror. Si trabajamos en esos componentes, creo que el salvadoreño promedio que ahorita no tiene nada que comer, aquel que ya lleva más de 2 meses en sus casas sin poder producir, y puesto que estos son los que dependen de la ventecita diaria, los 3 o 4 o 5 dólares que pueda ganar diario, yo creo que para esas familias ya no es solo quédese en casa, sino más bien es una preocupación de cómo le va a hacer frente al alquiler de las casas, al pago de los servicios, al alimento que necesita consumir con sus hijos. Todas estas son las preocupaciones que envuelven a una muy buena parte de los salvadoreños que ciertamente no se sabe ni cómo tratarse, y es evidente que una canasta básica con 2 o 3 libras de frijoles y un par de barras de margarina, si es que lo lleva, café listo, arroz y azúcar, pues no es, digamos, una solución para una familia de 5 personas y que pueda hacerle frente en un término de 15 días. Yo creo que la crisis es mucho más profundo que eso y es el análisis técnico que se debe de hacer. Es evidente que necesitamos construir puentes de entendimiento que esté sobre la base la verdad, que esté sobre la base el compromiso de sacar adelante el país y que esté sobre la base entender que no todos los salvadoreños están en el mismo barco, ya que no es lo mismo decirle a un salvadoreño quédate en tu casa cuando tenés un salario de 10,000, 12,000 dólares al mes, versus aquel salvadoreño que no tiene nada que comer. Es tranquilo decirle a un salvadoreño quédate en cuarentena y no salgas, no seas necio, cuando tenés cable, internet, cuando podés disfrutar desde la terraza de tu casa con un whisky o un té heladito en la cuarentena, versus aquella familia que a puras penas han comido con un huevo 4 o 5 personas. Entonces entender esa realidad es lo que nos debe de conllevar a construir un consenso que esté vinculado a favorecer a todos los salvadoreños. Y creo que para eso existe la figura de los mediadores. Si no hay posibilidad de ponerse de acuerdo tanto el Ejecutivo con el Legislativo con respecto a los temas de interés como lo es la reactivación económica y el conocer cómo está la deuda soberana de El Salvador, pues creo que los mediadores pueden ayudar a construir esos consensos, pueden avenirse en las partes. Pero lo que yo he estado viendo, por ejemplo, en la televisión legislativa, cuando comenzaron a discutir los artículos, que creo que con 8 de ellos ya se pusieron de acuerdo, lo que yo analizo como ciudadano es que hay una preocupación más grande del Ejecutivo por disponer de los recursos, por no tener las trabas, digamos, de la ley LACAP, el tema de la rendición de cuentas y la transparencia, más que una preocupación, digamos, por la contención de la propagación de la pandemia.
Eso es lo que alcanzo a ver. Posiblemente yo esté equivocado como ciudadano. Por otro lado, creo yo que ya se había discutido una ley, que es el decreto 645, que a mí en lo particular no me parece una ley perfecta, pero creo que es la que más se acerca a cómo podemos reactivar la economía, ya que esta ley contiene 4 etapas. La primera etapa es donde se comienza a reaperturar la economía de una manera gradual, es decir, solamente aquellas compañías que no tienen tanto contacto con público, que es la que te venden servicios y ciertos productos. Y así sucesivamente la segunda etapa vuelve a abrir otra parte de la economía, y la tercera etapa creo que ya te abre un poco al público, como centros comerciales, iglesias, instituciones que tienen, digamos, una gran cantidad de personal que tienen que tratar con público. Y finalmente la cuarta etapa es cuando justamente ya entendiste cómo está tu curva, cómo está la propagación en El Salvador, y esto te permite pues reaperturar de manera total lo que es la economía. Creo yo que si aprendemos de países como Taiwán, digamos, como Corea, el mismo Singapur, Finlandia, Suecia, por ejemplo, que ya están, digamos, en la vida normal estos países, si logramos hacer un aprendizaje técnico, digo técnico, no político, porque el político es el que nos ha estancado, sino un criterio técnico que diga, bueno, como país podemos abrir en esta etapa no, estas empresas no, veamos qué es lo que está haciendo Suecia, veamos qué es lo que está haciendo Singapur. Entonces, esta base técnica, pues creo que si se puede llevar hasta el seno legislativo, mediarla y avenir las dos partes, tanto el legislativo como el judicial, pues creo que vamos a poder construir un buen proyecto que permita a que la economía se recupere y que pueda llegar el ingreso a aquellas familias que tanto lo necesitan. Vale, fíjate que, Ulises, que en este momento la discusión es en qué momento se abre la economía. Creería que va a ser ese tema el que más va a costar que logren acuerdos. Es uno de los temas centrales, pero no es la preocupación principal del gobierno. No. Es que entendamos una cosa. El presidente ha dicho y lo repitió ayer que no es momento de abrir la economía. Hay que hacer una cuarentena estricta, dice él, para pensar, aprobando la ley, hacer cuarentena estricta y después de eso pensamos en abrir la economía. Fíjate bien, dice, si la aprueban hoy, que era ayer, ¿verdad? Se va a abrir la economía, se va a empezar a abrir la economía ordenadamente a partir del 10. Entonces, el cuestionamiento ha sido alrededor de eso. El presidente en un principio no dijo eso. Pero a quienes defienden la postura del presidente, fíjate bien, en esta confrontación también que tiene la población y que han logrado, ¿verdad?, trasladar muy bien los actores políticos hacia la población, es que el presidente tiene razón, ¿verdad? No hemos hecho una cuarentena especial, ¿verdad? Y los otros él dio la palabra que él se, ¿verdad? Así estamos. Y ese es, creo yo, como el más grande valladar, la más grande pared a superar, Ulises. Bueno, yo realmente coincido contigo en general, pero en realidad hay que visualizar cuál es la estructura de toda esta problemática, porque si uno visualiza la estructura, no se va a perder en las diferentes confrontaciones que se dan en los diferentes puntos. Y en esto en particular, ya desde el punto de vista subjetivo, no soy como generalmente la gente califica al otro de ser pesimista u optimista según que esté a favor o en contra de alguna disposición o idea. Y digo, rechazo las posiciones de los optimismos y de los pesimismos porque ambos son ismos, es decir, ambos son dogmáticos. El ismo es un conjunto de dogmas que se creen sin comprobación racional. Y eso está bien para otras materias, pero no para la legislación y tampoco para los juristas. Sí, para los adoctrinados o los doctrinarios, pero no para los juristas. La posición racional para un verdadero gobernante debe de ser la posición realista, es decir, aquella que lo empuja técnica y científicamente hacia el conocimiento de la verdad. Y a través del conocimiento de la verdad, le favorezca o no le favorezca, tomar la decisión más acertada de conformidad con los objetivos del Estado. No de conformidad con los objetivos del gobierno. Esa es la posición. Lo otro es que en esta confrontación estructuralmente hay 13 niveles
y 3 focos de confrontación que, como en ocasiones se confunden uno con el otro, entonces se hace una gran melcocha. Un nivel es el nivel relativo a la ley o la declaratoria del estado de emergencia. Esa es una cosa. El otro nivel es el de la suspensión, mal llamada por la Asamblea Legislativa restricción de derechos constitucionales. Ese es otro tipo de discusión. Y el otro nivel es el nivel de las supuestas cuarentenas, pero que debiera de ser el tema de la salud. Ahí tenemos los 3 niveles de esta confrontación. ¿En qué consiste básicamente y cuál es el interés que se tiene en cada uno de estos 3 niveles? En el nivel del estado de declaratoria de emergencia, el interés que se tiene es que a través del estado de emergencia se excluye el gobierno de ciertas supervisiones, ciertos controles, ciertos procedimientos en la compra y adquisición de bienes. Y en consecuencia puede ser cualquier negocio, y como se trata de negocios, no solo de miles, ni de cientos de miles, ni de millones, ni de decenas, sino que de cientos de millones, pues entonces esta es la oportunidad para hacer el agosto de todo el gobierno. En consecuencia, ahí surge una pugna, porque el gobierno quiera mantener justamente ese estado de emergencia. ¿Para qué? Para tener la libertad de seguir negociando como hasta ahora lo ha venido haciendo con toda libertad. Esto lo digo basado en algunos indicios de corrupción que hasta podrían ser evidencias de corrupción. Cito así a la rápida: 100.000 personas con relación a las cuales la Corte de Cuentas no encuentra el criterio de distribución de los 300 millones, que 100.000 personas a $300 son 300 millones y la Corte de Cuentas no encuentra para dónde agarrar con relación a la explicación de esos 300 millones. ¿Cómo es posible de que en la distribución, que es controlada por los bancos, no se pueda determinar cuál es el criterio de distribución de 30 millones de dólares? Lo otro, una canasta que era una bolsita que valía $9.5, que el gobierno realmente la estaba cobrando a la sociedad, porque cobrársela al Estado es a la sociedad, y decía que valía $50. Después se hizo los arreglos, pero esa era la propuesta. Quiere decir que si esto se hiciera una regla, que de una bolsa que solamente costaba lo más $10, pero que la cobran al gobierno a $50, es el 20%. Si esto fuese la regla o el patrón de distribución de lo que se da y de lo que se queda, pues entonces estamos hablando de que 20% distribuyen y 80% desaparece. Y si esto es en $100 millones, ¿cuánto es? 20 millones distribuidos y 80 para otro lado, y viceversa. Ya estamos hablando aquí de miles de millones de dólares. Y finalmente, otro ejemplo que está ahí a la vista, todo el mundo lo puede ver, es el famoso mega hospital más grande de Latinoamérica, que iba a costar 70 y hoy va a costar 100 millones de dólares. Y ocurre de que solamente tienen ahí un hueco, es una cárcava, que puede servir tal vez para algún balneario o para alguna piscina o algo así, y eso ha costado hasta hoy 14 millones de dólares. Adelantaron a la empresa 23 millones de dólares y ahora están diciendo, hace poco lo dijo el ministro, bueno, fíjense de que ya no vamos a poder construir en ese hoyo, lo vamos a volver a hacer parqueo después de que han gastado 14 millones en el hoyo. Pero siempre mantenemos la idea del mega hospital. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, 800 camas en el primer nivel del pabellón centroamericano del Cisco y 125 camas en el segundo nivel. ¿Y cuánto va a costar eso? 100 millones de dólares, perdónenme. Ahí está el interés real de mantener el estado de emergencia, porque el estado de emergencia es lo que le da licencia. Hipotéticamente hablando, licencia para robar, diciendo yo quiero preguntar esto, literariamente. En el ánimo de ser objetivos, Jaime, porque no me gustaría entrar en un escenario en el que digamos las cosas por cómo vemos el vaso, medio vacío o medio lleno, o afirmaciones a medias. Es que aunque y esta es una inquietud que creo se hacen todos, ¿verdad? Es que aunque el gobierno tenga una ley de emergencia que le permite poder hacer compras directas sin hacer licitaciones
donde pueda invitar a ese concurso a uno o más ofertantes, ¿verdad? No quiere decir, o quiere decir, que no va a rendir cuentas. A ver, veámoslo desde la perspectiva No, técnica. pregunto, no va a rendir cuentas. Ahorita voy. Hace compras directas usándole la CAP porque se lo permite en periodos de emergencia, no va a rendir cuentas. En este caso no está utilizando la CAP, por lo tanto no tiene que licitar. Ese es el asunto. O sea, la CAP queda suspendida y viene el gobierno y se arroga por un decreto el derecho de poder adquirir bienes y servicios a nombre del Estado, al menos en el órgano ejecutivo, y esas compras las puede hacer discrecionalmente el Estado a quien él considere pertinente, y las compras las va a hacer conforme a las necesidades. Pero lo que se ha visto, tal como lo estaba planteando aquí el maestro Ulises del Dios, es que ya comenzaron a salir ciertas cuestiones que creo yo que es importante que a la luz de la realidad las analicemos. Yo leía un Twitter el día de ayer del señor ministro de Obras Públicas que dice que todo es una mentira, dice él, que el hospital se va a construir siempre, dice, en el parqueo, que todo está bien y que no hay ningún conflicto y que ellos no son como los mismos de siempre, como en el caso de la carretera Diego de Holguín y de los hospitales que nunca se construyeron en el tiempo de Arena, y los casos de corrupción en el caso del FMLN. Bien, yo creo que la aclaración es buena, pero eso no inhibe lo que está justamente poniendo sobre la mesa Ulises, que es que después de que se inició el 14, o creo que un poco antes del 14 de marzo, a construir el hospital, pues ese hospital se prometió que iba a estar en un periodo de 60 días. No se ha cumplido, lo que hay nada más ahí es un agujero que al final circulan por ahí algunas noticias, pues a mí no me consta, pero que lo que ha complicado este tema es que no se había hecho un estudio de suelo pertinente, ¿verdad? Sí, pero que, mira, que determinara que esto... Yo te voy a interrumpir porque tú mismo estás diciendo que el ministro negó que lo que se ha afirmado en redes sociales sea cierto. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. La gente, o lo que afirma él y lo que estás afirmando tú, sobre que se cometieron imprecisiones, porque aquí hay que decir una cosa, fíjate. Evidentemente, vos antes de empezar una obra, ¿sí?, tenés que hacer un estudio de suelo del terreno donde vas a construir. Lo primero. Porque, no, ¿verdad que no podés meter las columnas y después hacer el estudio de suelo? ¿Verdad? Exacto. Es como poner la carreta delante de los bueyes. Así Pero debe ayer ser. el ministro, y yo no sé, Santa, si pueden poner en tenemos Twitter, es que son varios posibilidad, hilos. sí, Sí, correcto. Son varios hilos. sí, pero si tenemos esa declaración que dio el ministro de Obras Públicas en desmentir lo que se estaba afirmando Claro. en redes sociales, porque vaya, en redes sociales se dice de todo. Sí. Ahora, lo que afirma Ulises y lo que afirmas tú, evidentemente, eso si es una mentira no la vas a poder sostener tanto tiempo. Yo tengo un Twitter aquí del ministro justamente diciendo eso, que 800 camas, primera planta, 125 camas, segunda planta del pabellón centroamericano. Bueno, y entonces aquí estamos, pues... No, entiendo que ayer mismo él negó que las afirmaciones que están haciendo en redes sociales sean ciertas. Él hizo esas declaraciones en el Twitter. De modo tal que estamos aquí que en un gobierno con la regla de la chimoltrufia, lo que digo hoy realmente significa otra cosa y viceversa, pues. Sí, pues sí, por eso digo, porque mientras decís una cosa, decís otra, pero entiendo que ayer se negaron algunas situaciones de las que se están afirmando en redes sociales. Y bueno, tú mismo lo estás, con los precedentes pero lo estoy del citando gobierno. tú yo. lo estás afirmando. Sí. Entonces, yo Y te la digo, realidad. en honor a la verdad, si tenés, tú decís ese Twitter. Está un Twitter. Sí, pero Chafik Handal también está tuiteando en Twitter y es un No, troll. está un Twitter de él, del No, ministro, con su voz. Ok. Y creo que tú Perfecto. también Bueno, habría que analizar eso. pudiste ver que, no sé, creo que de la página de salud de Twitter se subió
la noticia que habían gastado 571 millones, creo que habían puesto, si no me equivoco. 575 en la medicina. En la medicina. Sí. No Sí, sé si lo habían puesto en la página espérate, que a eso le vamos a dedicar otro espacio. Sí, no, a ese espacio. que, no, Entonces, a eso hay yo que te- dedicarle un segmento, Va, siguiente perfecto. segmento, porque ayer el presidente dijo que había cometido él un error en la lectura de la cifra, ¿verdad? Sí. Entonces hay que, dedicarle porque hoy ya muchos están diciendo que el presidente, lejos de reconocer el error, pues lo justificó el día de ayer, ¿verdad? Y lo que se está cuestionando es el uso de la cloroquina para el tratamiento, porque aparentemente, según algunos expertos, es más perjudicial para la salud que beneficioso. Algunos médicos advierten con la cloroquina, lo estoy diciendo porque he leído un poco, Ajá. algunos médicos dicen que la cloroquina es utilizada, es un medicamento fuerte que genera daños colaterales en algunas patologías, pero lo utilizas para algunas enfermedades crónicas, algunas enfermedades graves, cáncer y otro tipo de cosas, porque el beneficio va a ser mayor que el daño que te pueda causar a tu salud, el daño secundario, digo. En otras enfermedades. Exactamente. pero me habría que ver, pero digo, me la voy a- discusión más científica en realidad de quienes han utilizado eso, Sí, ¿verdad? Médicos. hay que acudir a los exacto. científicos me y voy a a los médicos, enfocar- de acuerdo. me voy a Vamos a, me voy pero a- hay que analizar porque el presidente, y lo tenemos la declaración. Bye. Me voy a enfocar en los hechos. Sí. Los hechos es que se ha venido diciendo una cosa y otra cosa. Eso se llama desinformación. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo las diferentes instituciones que pertenecen al órgano ejecutivo. Una institución dice una cosa, luego desde la presidencia se dice otra y así sucesivamente. Entonces esto, claro, genera, digamos, dudas en la mente de los salvadoreños. Ahora, con respecto a la pregunta que tú estás haciendo, es que el decreto, por ejemplo, cuando lees el 18, el decreto 18, que es el que se declaró inconstitucional, y, se suspendió su aplicabilidad Sí, correcto. porque ahorita se está conociendo de fondo la demanda de inconstitucionalidad de este decreto. Igual, con la última resolución de sala, dejó también en suspenso el decreto número 19. Pero cuando te vas al 18, cuando arguyeron ellos que habían emitido este decreto porque la Asamblea Legislativa no estaba reunida. Esa fue la situación que ellos argumentaron jurídica para emitir este decreto. El artículo 11 de este decreto dice que el Ejecutivo autoriza al mismo Ejecutivo para que haga compras y haga uso de los recursos del Estado para la contención de la pandemia. Entonces, aquí deja sin efecto básicamente lo que es la ley LACAP, no entra a conocerse, por lo tanto, podés gastar, digamos, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares sin hacer ninguna licitación y se lo puedes designar a cualquiera que tú, como gobierno, consideres que es la persona que tiene el menor precio. Digamos que esa sería la premisa técnica para poder demostrar que una compra la hiciste sin ninguna malicia y sin favorecer a ningún amigo y ninguna empresa que tenga que ver con personas que estén detentando el poder en la actualidad. Eso debería ser lo correcto. Ahora, habría que ir a analizar más de fondo qué es lo que está haciendo justamente la Corte de Cuentas en estos momentos, investigando, pidiendo cuentas, y ya dijo dos cosas principales. Número uno, estamos auditando 13 millones de dólares del CIFCO, ya lo dijo la Corte, y no tenemos mayor información. Y dijo. también está auditando Y también dijo, $300, la entrega de los por lo que tú estás diciendo, yo no quiero decir sobre la base de pensamientos infundados en internet que ustedes vengan a hablar acá sobre algo que no es preciso. Bueno, ya dijo también la Corte de Cuentas que hay 100,000 salvadoreños que que recibieron los $300 recibieron y que y que se no hay define el ningún criterio. criterio y que está pidiendo los criterios, sí. aunque el señor secretario jurídico dice que no, que eso no es falso, que es falso, que ellos han pasado cierta información. Luego viene la Asamblea Legislativa y le está pidiendo cuentas porque parte del decreto 593, donde se suspenden los derechos, ciertos derechos fundamentales de los salvadoreños, era que el ministro de Salud, el ministro de Trabajo
y los demás ministros involucrados en el comité de emergencia, pues estuvieron rindiendo cuentas de cómo están gastando el dinero, porque justamente se había suspendido las compras con la ley LACAP. Entonces, ¿qué es lo que envían? Y eso fue lo que ha notificado la Asamblea, yo no lo estoy inventando acá, es una hojita donde dice cuánto han gastado, pero no dan detalles, cómo le compraron, cuál fue el criterio técnico, si presentaron las 3 o 4 cotizaciones para garantizar que en efecto son las personas que dicen ser que ofertaron, y luego hay que seguir un procedimiento de confirmación y validación de esa información. Es decir, basta con levantar el teléfono y preguntarle a esas personas si en efecto esa fue la cotización que él presentó. Sí. Y eso va a ser una labor que se va a tener que hacer tarde o temprano, ya sea la Corte de Cuentas o los otros órganos que están controlando este tipo de cosas. Y yo creo que no debe de haber ningún problema de parte del gobierno dar este tipo de explicaciones, porque justamente ellos están diciendo que van a ser transparentes en este tema. Pero lo que se ha visto hasta este momento son ciertos indicios de falta de transparencia. No lo digo al 100% con certeza, pero digo son indicios que vale la pena ser investigados, dado que los que hoy detentan el poder, pues llegaron justamente por un aspecto democrático y electoral al poder, diciendo, el dinero alcanza cuando no se roba y devuelvan lo robado, que me parecían dos eslogan bien interesantes para descomponer el estado de corrupción que hemos tenido en los últimos 30 años en El Salvador. Bueno, miren, creo que la situación es complicada desde el punto de vista de las explicaciones que tienen que dar las autoridades por cada 5 partidos por la mitad que se utilice. Yo lo que creo es que, y pienso que todo dinero que se utiliza debe de ser justificado para que... rendirse cuentas. Exacto, rendición de cuentas. Ustedes plantean que el Ejecutivo, Ulises, ha tenido dificultades para rendir esas cuentas. Es que no ha querido hacerlo. A la comisión, por ejemplo, del sector privado que iba a supervisar los gastos de los $2.000, ellos tuvieron que de los $2.000 millones, perdón, $2.000 millones, tuvieron que renunciar. ¿Por qué razón? Porque pedían información y no se las daba el Ejecutivo, y en consecuencia, como había decisiones que se estaban tomando y eventualmente después ellos podían salir arrastrados en esas decisiones, simplemente se retiraron. Oscuridad. El mismo Corte de Cuentas de la República, en una parte, en un cierto momento, manifiesta de que llegaban a algunas de las instituciones, pedían una información y les decían por ahí que se había notado que había coronavirus y que era peligroso que estuvieran porque podían ser contagiados. Entonces se iban, ¿no? Se marchaban. Y pedían información y no se daba. Es más, que más que la misma Corte, que más que la misma Asamblea Legislativa pida informe y no se lo den. Además, de entrada, porque hay que irnos a la raíz. El presidente de la República tiene 60 días para presentar su declaratoria de probidad a la sección de probidad de su declaratoria de patrimonio, a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que sirve para poder medir la probabilidad de enriquecimiento ilícito, es decir, según el patrimonio de entrada y según el patrimonio de salida. ¿Qué ha ocurrido con el presidente de la República? Se burla de eso, está burlando de un control que tiene que ver con la corrupción. ¿Cómo entonces, como punto de partida, se puede confiar en el gobierno y en los demás cercanos al gobierno que, acuerpando al mismo presidente, no han presentado su declaración de patrimonio en la Corte Suprema de Justicia? Y extrañamente la Corte Suprema de Justicia no ha impuesto las multas, no ha señalado otro tiempo prudencial, que ya son más que prudencial, ya vamos a cumplir el año, para que presenten la declaratoria, y no ha ordenado la cesación de funciones de los funcionarios públicos que no son de elección popular, porque esos, si en el siguiente periodo, que es el periodo prudencial señalado por la Corte, no presentan la declaración, deben cesar en el ejercicio de sus funciones. Extrañamente digo que la Corte no ha ejercido sus atribuciones, pero entonces, ¿por qué el funcionario
¿por qué el funcionario se escuda en no presentar esa declaración, en no querer ser transparente? Entonces yo no puedo confiar en un presidente que de entrada está buscando la oscuridad cuando entra a poder manosear los dineros de la sociedad o del Estado. Yo entro más bien al revés, ¿verdad? Con la presunción que es una persona que no quiere saber con cuánto entra para que no se pueda después predeterminar a través de la presunción que hace la Corte Suprema de la probabilidad de enriquecimiento ilícito, que en el fondo son delitos de corrupción. Entonces yo no puedo concederle el beneficio ni de la duda al señor presidente. No, yo de entrada veo que la duda tiene que ser al revés, no de que probablemente va a ser transparente y probo, no. Yo más bien comienzo a dudar de que ya de por sí es oscuro y que podría ser que sea corrupto él y su gobierno, porque los indicios apuntan hacia eso. ¿Cómo solucionar este problema? Fácil, señores. Presenten las declaraciones a la sección de probidad y rindan los informes. Fíjate Den cuenta absolutamente de todo. Mire, esa cuestión de que, mire, no podemos pasar todo el día para rendir los informes, si eso es mentira, hombre. Si para comprar lo que sea, usted lo habla por teléfono, cuánto es, mándeme la cotización, se la mandan incluso ahora por internet, ahí van a gastar la cuenta. Señores, nosotros hicimos esto, los consultamos, los proveedores probables eran estos, los precios son estos, consulten ustedes si quieren, esto es lo que nosotros compramos. En un día se puede hacer. Me están diciendo aquí que no van a poder gobernar si rinden cuenta. ¿Qué es lo que veo yo? Y tengo que irme a la pausa, como me están pidiendo. No sé si encontramos al ministro de Obras Públicas. Si podemos revisar, por favor, ese antes de irnos a la pausa, por favor, Santa. Después de la pausa. Vale, entonces lo vamos a hacer después de la pausa, me indica producción. Quiero decirles que, ¿saben cuál es el tema en realidad? Que creo que es bastante complicado. A lo mejor es genuina la intención de Arena y del FMLN de pedirle cuentas en este momento al gobierno de lo que está gastando y de lo que se le ha autorizado para gastar. El tema de muchos es el pasado de estos dos partidos políticos de corrupción. Ahora, ¿sí o no? Va arrastrando esa cola y esa cola es la que enturbia realmente. Ajá. Y viene la gente de bueno, y estoy pidiendo cuentas y ellos cuando fueron gobierno no, porque es la políticamente les enturbia, pero no técnicamente, porque sea cual sea lo que haya pasado en el pasado, que por cierto ya hay responsabilidades jurisdiccionales y al mismo tiempo hay responsabilidades políticas en las votaciones, porque así es como se deducen esas responsabilidades, aun cuando hayan cometido los errores que ahora está quizás cometiendo el nuevo gobierno, eso no justifica que este nuevo gobierno tenga licencia para hacer lo que otros hicieron y que les criticaron. Pero sí concuerdo contigo que tienen ese lastre y eso les perjudica en la credibilidad de lo que hacen. Y les dice la gente, Jaime, ¿qué solvencia moral tienen ustedes para pedirle al gobierno cuentas y de acusar al gobierno de que está hueveando, está robando, está malversando, está mal utilizando en medio de una crisis? Yo lo veo al inverso. Cuando ustedes fueron gobierno, hay serios señalamientos de corrupción. Precisamente por lo que hicieron en el pasado es que tenemos que ver las cosas al revés. Por lo que pasó en el pasado, que los 30 años de Arena y el FMLN solo se comparan al saqueo de los españoles, más o menos por ahí va la cosa, la cantidad de millones que se pudieron haber sustraído ciertas personas de estos partidos, porque no todos, ¿verdad? Correcto. No podemos decir que todos. Sí. Ciertas personas... Pero el atarrayazo les va a los dos partidos. Institucionalmente estoy de acuerdo contigo. De acuerdo, pero el que un hermano tuyo sea ladrón no significa que tú lo seas. Correcto. No, que quedemos bien claros con este tema. Está bien, permitidme, solo déjame terminar. No querés ver la institucionalidad. No, ¿cómo no? Es que a eso voy. ¿Cuál fue la acción o la actuar de Alianza Republicana Nacionalista frente a los señalamientos que se le hicieron a muchos de sus los ocultó, los ocultó? ¿Tiene o no tiene responsabilidad? Por supuesto, pero no son todos. Estamos hablando de la cúpula. No sé si me explico. Bueno. La cúpula, no son todos. O sea, decir que todos en Nuevas Ideas son malos porque ahí pertenece aquel señor que habla, es falso.
Creo que hay gente muy bondadosa Sí. queriendo buenas hacer, intenciones. con buenas intenciones, queriendo hacer cosas nuevas. Pero como ya conoces el pasado, justamente por lo que ha ocurrido en el pasado, no puedes darte el lujo de no pedir cuentas en este tiempo, porque lo que estás haciendo es haciendo exactamente lo mismo que no querías en el pasado. Por eso tenemos que aprender de lo que sucedió en la historia de El Salvador para no volver a cometer los mismos errores. Ahora, al buen pagador no le duele dar cuentas. Correcto. Al buen pagador no le duele dar cuentas. Sí. Decir, yo gasté $2 millones en esto, porque lo justifico Y por yo les esto, pregunto esto y una esto. cosa, vaya. Perfecto, Sí, no hay pero ningún yo problema. les pregunto una cosa. No hay ningún problema. Yo les pregunto una cosa a ambos, rapidito, solo me contestan sí o no. Y es momento verdaderamente en este instante de pedir cuentas. Por supuesto. Yo te digo que sí. Estando Por en la supuesto. crisis. Claro que sí. Es Porque justamente si no, en la se crisis va- que debes de pedirla. Es justamente en la crisis porque es el momento para gastar y es el momento en el cual vamos a dejar quebrado al país. Por eso es ya, no después. Bueno, vámonos a la pausa. Miren, yo quería adentrarme un poco regresando para que precisamente hablemos un poquito, no tanto de este, digamos, es como una especie de imprecisión, ¿verdad?, del presidente al tema de la compra de estos medicamentos. Ya. Ujú. Un poquito vamos a hablar de eso porque ha generado polémica en las últimas horas, aunque el presidente ya dio las explicaciones en relación a eso. Pero también el tema de en qué momento se debe de abrir la economía, porque al menos en la discusión que se está haciendo Asamblea Legislativa y Gobierno, ya han logrado ponerse de acuerdo de cuáles van a ser las medidas que se van a aplicar en las empresas que comiencen a abrir operaciones después de pasada la cuarentena que exige el gobierno, tiene que ser estricta de 15 días. Hablamos un poco de eso, ¿verdad? Ya regresamos, no nos cambie, seguimos y recuerde, teléfono más adelante 2263-2608, no nos cambie. Contribuir con la seguridad alimentaria de las familias de la zona urbana es prioridad para el alcalde Miguel Pereira. Y ante la pandemia causada por el COVID-19, entregaremos un kit para el desarrollo de huertos familiares. Entregaremos semillas de chile, tomate, pepino, ejote, rábano y cilantro. Las colonias a atender en la fase piloto serán: la entrega de semillas se realizará a través de los líderes de cada comunidad y la asistencia técnica de manera virtual con nuestros ingenieros de agricultura los días martes y viernes a las 9 de la mañana por Facebook Live en la página del alcalde Miguel Pereira, redes de la Alcaldía de San Miguel y Televisión Migueleña. Miguel Pereira, gobernando en grande. Toda la información que tú necesitas. Noticieros TVM. Cubrimos la noticia sin importar el lugar, de manera ágil, veraz y oportuna. En nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por TVM, Televisión Migueleña. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Foro TVM, un programa de opinión abierto, plural e independiente. En Foro TVM no tenemos una agenda oculta. Nuestra agenda son los temas que interesan a los salvadoreños. Recuerde, Foro TVM, de lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana. Y nuestro reprise, 8 de la noche. Solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional.
Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Saludemos la patria orgullosos, hijos suyos, podernos llamar y juremos la vida animosos. Aunque parece que todo nos separa hoy, estamos más conectados que nunca. Cuidémonos entre todos para que pronto gritemos unidos. Libertad. Libertad. Claro, el Internet que nos une. Estás viendo TVM, la televisión de los migueleños. Mi nombre es Flor Mexicano. Como vendedora ya desde hace años, ahí sobre la Quinta, fue verdaderamente un caos cuando nos dijeron a nosotros que tenían que cerrar las cuadras por COVID, ¿verdad? Entonces, y pues pensar de que cómo íbamos a hacer para sostener nuestro hogar, nuestra familia, ya que de eso dependemos nosotros. Yo desde que nací prácticamente, mi madre de ahí nos ha creado pues del mercado y ahí nos hemos creado. Y pues somos 5 los que dependemos del mercado. La idea al principio para uno es un caos, como se lo reitero, es un caos la idea, moverse uno no le gusta. Entonces, pero uno tiene que ver el beneficio que va a obtener con estos mercados móviles y es que por ejemplo, ha sido un gran éxito. Mire que ha sido un 100% mejor que las que teníamos allá en el mercadito, en el mercado normal. A un futuro, digamos, o sea que si ya está este mercado, o sea, lo normal sería dejarlo, porque la verdad los mercaditos están siendo todo un éxito. La gente no quiere salir a las calles, pues exponerse, ¿verdad?, a llegar infectado a su casa. Entonces, aquí estamos a distancia con las medidas preventivas que nos han dado, distanciamiento, estar siempre con el alcohol gel, la cinta amarilla que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, eso pues es beneficio para nosotros. Que aquí estamos en el mercadito y que nos esperamos, ¿verdad?, para que vengan a consumir aquí los productos, ya que son frescos y a muy bajos precios. Es como que ustedes fueran al mercado. Es un mercado y esos precios tenemos, no los estamos alterando y pues aquí los esperamos. Bueno, estamos de regreso y vamos a escuchar al señor ministro, ¿verdad? Primero, o tenemos al presidente primero. Ministro primero, vamos al ministro primero, ministro de Obras Públicas. Se escuchaban muchos rumores de que no se estaba trabajando, incluso decían algunos que el día de ayer el proyecto se había detenido. Pues quiero desmentir esto, eso es mentira. Los mismos que están atacando el proyecto de CIFCO son los mismos que cometieron actos de corrupción, por ejemplo, en la Diego de Holguín, en el Chaparral, o incluso que han defendido a las personas que están implicadas en el Bypass de la Libertad y que no han dicho nada. Incluso algunos han callado sobre estos actos de corrupción. Ya detuvieron a una persona por indicios de corrupción, incluso por títulos falsos. Cuando decían incluso lo del estudio de suelo, los estudios de suelo se hacen incluso antes de poder hacer el diseño, es decir, no hubiéramos podido hacer el diseño si no hubiéramos tenido los estudios de suelo. Primero van los estudios topográficos, estudios de suelo, hidráulicos, etcétera, luego va la etapa de diseño y luego va la etapa de construcción. De hecho, ya prácticamente están terminando y finalizando con la parte de la cimentación y ya está la empresa que se ha contratado para construir la perfilería metálica, para poderla poner y colocar y que ya se empiece a levantar el edificio de 3 niveles. Entonces, si lo que dice Ulises es verdad,
Entonces él también posteó de que ya no iba a hacerse ahí un hospital, sino que se iba a hacer un... Él lo dijo, hay un Twitter en donde aparece diciendo que son 800 camas en el primer nivel del pabellón centroamericano. Porque ya no se iba a hacer en el CIFCO. Porque ya no se iba a hacer en el parqueo. Así es. Pero tenés ese tweet. Sí, lo tengo. Y lo podemos poner y que después te lo revisen ahí. Que lo busquen allí. Bueno, sí lo tengo, pero en todo caso, lo que dice en realidad es abstracto e incoherente con la misma realidad. Me está diciendo, no, es que naturalmente que primero hay que hacer el estudio de suelo, nadie lo discute, precisamente porque no se vio que hicieran, porque si alguien dice y habla con los hechos y con las pruebas, señores, aquí está, la empresa tal hizo el estudio de suelo, el resultado tal, en la fecha tal, con el documento ahí que por lo menos una toma de un instante para verificar si realmente es eso. Pero en abstracto viene a decir, sí, se hace, pues sí, ya lo sabemos que se hace. Pero además ofrecieron que el hospital de gran urgencia iba a estar en 60 días. 14 de marzo, 14 de abril, 14 de mayo, ya pasaron los 60 días y todavía están ahí revolviendo la tierra donde dice que van a comenzar a construir. ¿Cómo es que proyectan o planifican esa construcción que dicen que ya lo tienen planificado y prometen que lo van a hacer en un tiempo? Ya ocurre que ya le van a duplicar el tiempo y todavía no comienzan a levantar la construcción. Simplemente hacen ofrecimientos inconsistentes sin saber realmente qué es lo que están haciendo. Ese es el punto de mi reclamo. Y si a eso le agregamos el hecho de que ya gastaron 14 millones en ese pedazo de hoyo que está ahí, y el otro lado que dicen que le adelantaron a la empresa constructora 23 millones, y luego sale diciendo el ministro que van a costar ya no 70 millones, sino que va a costar 30 millones más, bueno, naturalmente que hay que dudar de ese ministro, naturalmente que hay que dudar de esa información. ¿Y en qué momento hay que dudar? Ahora, porque ahora se está deshaciendo ese dinero que después le va a costar hambre y miseria al país. Vamos a ver, como te digo, si lo que tú estás afirmando en el sentido de que una vez primero dijo una cosa y ahora dice otra, es una realidad, ¿verdad? Bueno, porque en serio que sería muy difícil poder entender que no se hicieron no se siguieron las especificaciones técnicas para poder definir si ahí era factible construir o no era factible construir. Sí. Bueno, yo creo que hay dos elementos bien importantes que hay que retomarlos y muy bien el análisis que está haciendo el señor ministro, y justamente por las palabras que él dice, por lo que ha ocurrido con la Diego de Holguín, por lo que ha ocurrido con los actos de corrupción que se cometieron con hospitales que nunca se construyeron, que por cierto un señor de apellido Segueda, que es el que lo iba a hacer, no lo hizo y que se fue a huir a España, ahí está la orden de captura, que hay que perseguirlo, al que cometió los actos de corrupción hay que perseguirlo independientemente de quién sea. La corrupción se combate independientemente de quién la haga. Y qué bueno que da esos parámetros el señor ministro, porque me da la impresión que quieren hacer las cosas bien, ¿verdad? Voy yo a darles el beneficio de la duda. Pero más allá de lo que él diga, lo cierto es que ahí solo hay un agujero, que por lo que se ve en las imágenes, que se ve de altura, es que tiene tiempo que no se le ha estado metiendo mano. Nada más lo que se ve aparentemente. Es posible que no sea así, es posible que estén trabajando, es posible que vayan a seguir produciendo y hacer el hospital. Les voy a dar yo el beneficio de la duda sin ningún problema. Pero esto lo va a decir el tiempo. De aquí a 30 días vamos a saber si era cierto lo que hoy se especula, que no se hizo el estudio de suelo y que posiblemente no se haga allí, o en 30 días vamos a saber si lo que el señor ministro ahora afirma sea una verdad. Y yo creo que en aras de eso, pues hay que darles el beneficio de la duda. Si en 30 días no se ve nada, entonces significa que era cierto todo lo que se decía ahí. Y máximo si se comienzan a instalar las camas, como lo dice Ulises, en los pabellones de CIFCO. Pero bien, yo creo que el país necesita avanzar. Y para avanzar necesitamos transparencia, rendición de cuentas. Si los de Arena, los del FMLN no lo hicieron, bueno, hay que perseguirlos todavía, los que puedan perseguirse.
Y me da mucha alegría a mí que ya se giró una orden de captura para el ex presidente de la Asamblea Legislativa. Y si este gobierno que hoy detenta el poder tiene más información de otros funcionarios de AREN y del FMLN que todavía no han prescrito, que cometieron actos de corrupción, mal hacen si tapan esa información, porque también se convierten, digamos, en cómplices de tener la información y no brindársela a la Asamblea Legislativa, perdón, a la Fiscalía General de la República. Entonces, si tienen la información de otros ministros, de otros funcionarios, de otros niveles, de otros partidos, de hechos que se cometieron en otro tiempo, pues yo diría que les pulguen ahorita y que se la presenten a la Fiscalía, así como hicieron la denuncia del señor ex presidente de Arena, que dijeron que habían hecho un contrato chueco con las Fuerzas Armadas. Perfecto, así debe ser, independientemente quién sea. Pero no vengan a decir que están combatiendo la corrupción, que por la denuncia ciudadana, no por la denuncia de este gobierno, se ha procesado a un individuo que trabajó para este gobierno, firmando documentos desde la Dirección General de Centros Penales, que lo hizo la denuncia la ciudadanía. La investigación lo hizo un medio de comunicación, no este gobierno. El gobierno que trabajaba para esta sección, este joven, siempre le ocultó la información. O sea que no vengan a decir que ellos están tratando de combatir la corrupción en ese sentido. Entonces yo creo que es importante que si este gobierno se entera que también uno de sus ministros está cometiendo actos de corrupción en aras de la transparencia, porque ese es el eslogan que lo llevó al poder, tienen que denunciarlo, independientemente de quién sea. ¿Cuántos tenemos conectados en el Facebook Live? Deben hacerlo. Ah, 350. Pero 350 que quieran y que puedan es diferente. Bueno, tienen que dar las explicaciones del caso, ¿verdad? Claro. Se tienen que dar además se tienen que hacer todos los mecanismos de Contraloría. Creo que hay una institución del aparato de gobierno que tiene esa responsabilidad y que tiene también ese desafío de poder auditar y dar los informes que se requieran en relación a los hallazgos que se encuentren. Vamos a esperar a ver qué es los resultados que se da de esto. Bueno, es que es lo mínimo. Bueno, hasta ridículo es estar diciendo deben de presentar las cuentas, deben de presentar los papeles, deben de permitir la auditoría. Si eso es lo normal, hombre. Para la propia transparencia del mismo gobierno. Vámonos a la pausa, porque tengo que avanzar en el tiempo. El primer segmento nos tomó mucho tiempo. Vamos a la pausa y quiero hablar un poco sobre el tema de la declaración del presidente sobre la compra de los medicamentos y la polémica sobre la fecha que se puso para abrir la economía y que ahora ya no va a ser y que dependemos de la ley de emergencia, de la aprobación de la ley de emergencia para saber en qué momento se va y bajo qué circunstancias se va a abrir la economía. Ya regresamos.